Bien, bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Me escucho perfecto? Gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Estructuras pasajeras, clínica y políticas de las adolescencias. Y para iniciar, comento. La alta mar no les va. Tienen miedo de perderse, de zambullirse, de abandonar el grupo, de morir. De modo parecido, el psicoanalista y el analizado con los brazos y las piernas inmovilizados, uno en un sillón, el otro sobre su lecho de dolor, escuchan, hablan, no saltan fuera del grupo, no saltan fuera del lenguaje, no abandonan el navío. Pascal. Mi nombre es Michelle Hernández Michel y en este momento voy a estar acompañándoles durante esta hora y media que vamos a estar trabajando con 3 máximos exponentes, que bueno, en lo personal estoy gratamente identificada con ellos y con ellas. Y pues bueno, que son quienes nos inspiran en este día con el conocimiento del ser humano y que nos van a abarcar y nos van a llevar de la mano sobre lo que es la travesía en cuanto al tema de la adolescencia. Para iniciar, me voy a permitir leerles semblanzas de cada uno de ellos. Inicio con Liora Stavchansky, psicoanalista, nacida y radicada en la Ciudad de México. Su práctica profesional se divide entre la clínica psicoanalítica, la escritura y la docencia. Su interés se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en el estudio de las infancias. Fue miembro de la Red Analítica Lacaniana y es miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Estudios Culturales y Arte. También es miembro activo de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Asociación de Literatura para Niños. Ha sido invitada a dictar cursos, talleres, ponencias y seminarios tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha publicado diversos artículos y libros, entre los que destacan Entre hadas y duendes, Infancia, psicoanálisis y escritura, Tejiendo la clínica entre el niño y el otro, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de clínica con niños, Autismo y cuerpo, el lenguaje en los trazos de la perfección, etc. Coautora junto con Giselle de los libros Infancias, entre espectros y trastornos de infancias entre nos, otros, Malestares y silencios en el Estado capitalista. Este está por ser publicado un nuevo libro, que es exactamente el que nos van a estar acompañando. Y bueno, están con autoría con Patricia Pirillo. Se encuentra también con nosotros el maestro Adolfo Hernández García, quien practica el psicoanálisis en la Ciudad de México desde el año 2002. Estudió psicología en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, UNAM, donde también obtuvo su grado de maestría en psicología clínica, con residencia en adolescentes. Cursó además la maestría en psicoanálisis y ciencias sociales en el Centro de Psicoanálisis Mexicano. Actualmente realiza su investigación doctoral con el tema La presencia del otro, una cuestión ética para el psicoanálisis. En 2011 colaboró con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud de Santa Lucía como asesor externo en el trabajo con grupos de adolescentes. Es docente en el posgrado en Psicología Clínica, así como Psicopedagogía en el Instituto Immanuel Kant. Coautor del modelo de atención para grupos de adolescentes promotores de la salud. Y Javier Jiménez León, psicoanalista y escritor, actualmente desempeña en las áreas clínicas, psicoanálisis, en la academia como docencia y dirección de tesis a nivel grado y posgrado, y literaria con corrección de estilo, edición, escritura y traducción. Ha sido invitado a presentar trabajos en relación con diversos campos: psicología, psicoanálisis, arte, literatura, etc. Esto en espacios tanto nacionales como internacionales. Fungió junto con Lara Bianchi como editor, diseñador y columnista del sitio deinconscientes.com, uno entre tantos otros referentes de la transmisión del psicoanálisis actualmente. Ha traducido al español algunas de las clases inéditas del seminario de Jacques
Lacan, y 2 de las cuales han sido publicadas únicamente en versión digital. Y este es un breve, pero muy breve, una muy breve semblanza de los 3 coautores que nos acompañan el día de hoy y quienes nos van a estar trabajando y dando luz. Por primera vez experimenté la fuerza de atracción que mi cuerpo ejercía en los chicos, pero sobre todo me di cuenta que Lila, como un fantasma exigente, no solo influía en Carmela, sino también en mí. Si en una circunstancia como aquella hubiese tenido que tomar una decisión en pleno desorden de las emociones, ¿qué habría hecho yo? Salir corriendo. Elena Ferrante. Y ahora dejo la palabra en el maestro Javier Jiménez León, quien nos va a dar una introducción a todo este trabajo. Maestro. Qué raro que me digan así. Con Javier es suficiente, pero muchas gracias. Bueno, me gustaría situar rápidamente el contexto de esta publicación, como algunos sabrán. El foro del campo lacaniano tiene realmente poco tiempo de haber sido fundado, especialmente en México. Todo surge por iniciativa de Liora, quien convoca a varios colegas y amigos a participar de esta apuesta en la que todos le estamos metiendo pues las ganas que se pueden, colaborando con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta hacer, y entre todas estas cosas se encuentra la escritura, ¿no? Los foros del campo lacaniano no son solo de México, están en muchos países del mundo, y su apuesta en principio tiene que ver con la escritura. Nosotros llevamos a escena esta apuesta que es de los foros, y que también hicimos nuestra a partir de 4 publicaciones en específico que salieron a nombre de nuestro foro, entre las cuales este librito de estructuras pasajeras es el primero de otros, ¿no? O sea, tenemos un número 0. Nos gusta recordar que todo comienza con el agujero. Entonces manejamos el número 0 para abrir la colección. Este es el número que le sigue, es el número 1. Y bueno, hay otro par de números. No voy a meterme mucho más en eso. Baste decir con que la apuesta a la escritura que estamos haciendo con el foro es compartida, o sea, no es solo del foro mexicano, sino de foros en otros lugares. Particularmente en esta publicación, ustedes verán, si en algún momento leen el libro, o para quienes ya lo hayan leído, que hay colaboraciones de otros sitios, particularmente de Argentina. Los primeros 3 textos con los que se van a encontrar son, los primeros 2 textos, perdón, son textos de compañeras en el Foro del Río de la Plata, y el último escrito es de un colega, Luis Iskovich, que aunque es argentino, lleva viviendo en París 20 y tantos años, no sé cuánto. Y bueno, él hace parte de los foros de allá. La intención es justamente un intercambio, como el intercambio que se está proponiendo por acá. Me gustaría contarles un poquito el porqué del libro, ya no solo el porqué de los foros o de nuestras apuestas o nuestras intenciones, que a saber si se lleguen a cumplir o no. Sabemos que estamos sujetos a posibles fallas, ¿no? De eso estamos bien advertidos. Pero bueno, la apuesta de este libro era preguntarse justamente por esa cosa rara que llamamos adolescencias, pero el título mismo ya da cuenta del cómo las estamos pensando, o cómo las fuimos pensando a lo largo del año pasado, que fue un tema recurrente desde principios de año. Desde febrero se empezó a trabajar el tema en diferentes ámbitos y en diferentes campos, ¿no? Como les decía, el título del libro ya sugiere
hacia dónde vamos, pero la sugerencia no está todo de lo que se trata, ¿no? Hablábamos de estructuras pasajeras. Me gustaría aclararlo porque en algún momento alguien me interpeló y me parece que está súper bueno con respecto a esto de lo pasajero en las estructuras, ¿no? Por lo menos para el psicoanálisis o para ciertas formas del psicoanálisis, una estructura en el sentido psíquico del término, no sé aquí qué tanta gente haya involucrada con el psicoanálisis, pero una estructura se podría definir como una forma de funcionamiento de una persona. Tiene que ver con otras cosas, lo estoy reduciendo muchísimo para contextualizarlo, pero es una forma en la que nosotros vamos haciendo en el mundo. Hay estructuras, por ejemplo, un automóvil es una estructura que se mueve de determinada manera, un avión es una estructura que se mueve de otra determinada manera, un edificio, todos son estructuras. De alguna manera el sujeto o el psicoanálisis piensa al sujeto como esas estructuras diversas, ¿no? No somos autos, ni aviones, ni edificios, pero bueno, de alguna manera es una analogía que me parece que puede servir para situar esto. Luego entonces, lo que me preguntaban es por qué esto de estructuras pasajeras, y la estructura es, entre comillas, la estructura no es móvil o no es que se pueda mover tan fácilmente o cambiar o que sea pasajera. Esto lo podemos poner en tensión porque un avión bien puede ser remodelado, un edificio bien puede ser derrumbado para construir una casa, para construir un parque, para construir ciertas cosas, ¿sí? Algo de los cimientos queda sobre los cuales se puede construir otra cosa, y esto es una analogía muy, muy freudiana que tiene que ver con su concepción del psiquismo como un objeto arqueológico. Él decía que para indagar en el inconsciente es como un trabajo arqueológico. Uno va destapando cosas, va quitando la tierra de la superficie y se va encontrando con ciertas cosas que ya estaban ahí, ¿no? Pero no necesariamente estaban tan a la vista del mundo. Bueno, en ese sentido, estructuras pasajeras designa no una estructura que cambia porque sí, sino una estructura móvil y que es particularmente móvil o cambiante, por lo menos en apariencia, en las adolescencias, ¿sí? Hay autores, autoras que han hablado de la adolescencia como un momento en el que el cuerpo está totalmente desbordado, desorganizado y se va acomodando por la interpelación del otro, por lo que el mismo adolescente va pensando, por muchas circunstancias, ¿sí? Pero a final de cuentas, la estructura que de alguna manera ya está ahí, pero tambaleante, va haciendo diferentes pasajes, va teniendo diferentes tránsitos que van abonando a que esa estructura deje de ser tan frágil, ¿sí? Lo que no significa que la estructura no sea frágil. Esa es otra cosa que nos enseña el psicoanálisis, pero bueno, ya abundaré un poquito más allá con esto, ¿no? ¿Por qué clínica y política de las adolescencias? Si en algo insistimos también desde este lado es en que la clínica no es sin la política, pero no hablamos de política en términos de diputados y presidentes y partidos políticos peleándose por X o Y circunstancias. Hablamos políticas en el sentido de que somos seres, llamémosle políticos, seres insertos, sujetos insertos en una polis en la que se juegan diferentes circunstancias, particularmente en relación con el lazo con el otro. La clínica es una forma de lazo o un espacio en el que diferentes formas de lazo se van manifestando, ¿sí? Ok, la clínica y la adolescencia mismas, en este sentido, están inscritas en una polis y por lo tanto son políticas. Pero la política del inconsciente no es la política, insisto, de los diputados, ni de los senadores, ni de nada que tenga que ver absolutamente con eso que entendemos coloquialmente por política. Algo de lo que se empieza a trabajar en este libro tiene que ver con esa
con esa diferencia, situar a la adolescencia como una consecuencia o un efecto de lo que se llama política en el sentido coloquial del término, pero también de lo que nosotros entendemos por política en el sentido inconsciente o de lo inconsciente. Lacan decía que lo inconsciente es la política, y ya veremos si podemos llegar a eso más adelante, pero lo dejo ahí como una muestra, ¿no? Luego entonces, la política del inconsciente no es la misma que la política de la polis, pero sí tiene sus propias leyes, ¿no? Y pensar la adolescencia a partir de dichas leyes es la apuesta de este libro. Estos cruces entre política, en el sentido coloquial del término, y clínica se anuncian desde el primer escrito que se van a encontrar en este libro. Bueno, después del prólogo que América Espinosa amablemente hizo para nosotros, en el que encontrarán una revisión breve de lo que se trata cada uno de los textos, ¿no? Esta revisión que estoy haciendo yo no es la misma que hace América Espinosa, es una propia para intentar hacer de resorte a todo lo que involucra el libro, ¿no? Por lo menos esas probaditas que me parecieron más importantes de cada uno de los textos. Patricia Pirillo, como les había comentado, es del Foro Analítico del Río de la Plata, inaugura este libro con un texto que se llama Cuando el silencio impera, el escrache grita. Escrache es una palabra que no utilizamos aquí en México tanto. Realmente yo no la he utilizado, no la he escuchado ser utilizada, entonces no estoy seguro si alguien ya la utilice o no, pero en Argentina es una palabra a la que se recurre mucho. Y hay un contexto histórico en el que Patricia Pirillo nos sitúa. El escrache viene de la época de la dictadura, y sin hacerles el cuento largo, consiste en una forma de denuncia de aquellos sujetos que tuvieron que ver con la violentación de los derechos de las personas, de los argentinos en aquella época, en todos los sentidos: muerte, asesinato, violaciones, abusos, bueno, todo tipo de vejaciones y diría que crímenes de lesa humanidad que se jugaron en aquella época. El escrache tenía que ver con la denuncia de algo de este orden, ¿sí? Lo que nos cuenta Patti Pirillo es que esta denuncia, lo llamado escrache, hasta hace, no sé, quizás unos 10, 15 años aproximadamente, se convierte en una cosa política a través de la cual ya no solo se denuncian cuestiones en relación con crímenes de Estado, por ejemplo, en el sentido de la dictadura, sino cuestiones que se consideran crímenes en otros ámbitos, ¿no? Cuenta la historia de una chica, por ejemplo, que entre muchas otras cosas, tendrán que leer la historia, entre muchas otras cosas se siente violentada, si es la palabra. Estaba intentando encontrar otra, pero se siente violentada por el que en aquel entonces es su pareja. Ella elige a un chico como pareja. Este chico se dice feminista, se dice deconstruido, y todas estas palabras que se utilizan ahora, que forman parte como del argot popular cada vez más. Y ella se siente a gusto con él hasta cierto día en que, estando solos en su cuarto, están dormidos, de repente siente una mano ahí que se está colando por donde ella no esperaba, aunque ya habían ocurrido otras cosas anteriormente, y bueno, ella no lo resiste. Ante esto, ella no sabe qué hacer, intenta comunicarse con su analista, pero su analista estaba justamente de descanso, no recuerdo si de vacaciones o era fin de semana, y simplemente no contestó a ese mensaje, sino hasta un par de días después. Y bueno, al no encontrar un punto de referencia para intentar mediar en eso que le estaba pasando
en el cuerpo, no solo en la cabeza, sino en el cuerpo y en la cabeza. Ella consulta con un grupo de chicas de una universidad, de una escuela, quienes le aconsejan escrachar a este chico, ¿no? Entonces, lo que hace es denunciar esto que pasó en redes sociales, con pelos y señales, o sea, con absolutamente todo lo que para ella había estado mal, ¿no? Parte de lo que se pone en cuestión aquí en el texto de Patti no es solo la cuestión de la adolescencia o cómo el cuerpo estorba, cómo el cuerpo produce conflictos en muchos sentidos, específicamente cuando somos adolescentes y después también, pero quizás la adolescencia sí es un momento en el que causa conflictos un poquito más fuertes o que se sienten, hacen cimbrar más el cuerpo, ¿no? Pone en cuestión también cosas que tienen que ver con lo político. Esta denuncia estuvo bien, estuvo mal, qué llevó a esta chica a denunciar, por qué si ya habían tenido otro tipo de encuentros en el sentido corporal, carnal del término, ella decide denunciar esto que ni siquiera llegó a algo mucho más allá, ¿no? ¿Qué pasa que algo del encuentro con ese otro cuerpo le incomodó tanto que tuvo que decirlo, que tuvo que quemarlo en redes sociales a través del escrache, ¿no? Bueno, como dije, Patti Pirillo nos sitúa en el panorama político de la dictadura y enmarca cómo históricamente o cómo las adolescencias están marcadas también por su propia historia, ¿no? Esta cuestión del scratch es llevada a otros campos en los que ciertas militancias también se van jugando. Luján Iguale, que también viene de Argentina, pertenece a este mismo foro, nos habla de esos cuerpos políticos que son los adolescentes, pero ahora en términos de aquello que llamamos género, ¿no? Con esto nos recuerda, se los diré brevemente, nos recuerda desde Lacan, que decir hombre o mujer es ante todo un asunto de lenguaje. Todas estas discusiones que hay con respecto al género y si se tiene o no se tiene, si es hombre, si es mujer, si somos fluidos, si somos trans, si somos binarios o no binarios, todo ese rollo, de alguna manera, ella lo pone en cuestión y se resuelve, entre comillas, recordándonos que no es sino un producto del lenguaje. Nos llamemos trans, nos llamemos binarios, nos llamemos no binarios, hombres, mujeres, quimeras o lo que sea, todo es una cuestión del lenguaje, pero el lenguaje también toca al cuerpo y qué es lo que hacemos con eso, ¿no? ¿Qué como padres hacemos con eso? ¿Qué como clínicos hacemos con eso? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el mismo Estado con esos cuerpos políticos tocados por el lenguaje, sí, pero tocados por el lenguaje de una manera tan particular que buscan hacerse llamar de tal o cual manera, ¿no? ¿Cómo darle espacio a eso? ¿Cómo darle espacio? ¿Cómo permitirle habitar el mundo sin que se lo convierta en un diagnóstico, en una categoría, sin que tampoco nos haga entrar en conflicto con el infinito número de categorías que se están inventando ahora, ¿no? Algo de esto es de lo que Luján Iguale, a partir de la cuestión de la adolescencia, nos convoca a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo hacer con esto? Liora, que es el texto que sigue, no voy a abundar mucho en su texto porque ella va a presentarles algo, no necesariamente sobre el texto, pero me gustaría que ella hablara y se posicionara al respecto. Bueno, lo voy a situar brevemente nada más. Ella nos cuenta un poco de lo que ocurre con las redes sociales y los adolescentes de ahora, ¿no? Cómo este habitar en los aparatos, que es una forma de habitar a final de cuentas, otra, pero forma de habitar, cómo puede llegar a causar conflictos. Y se pregunta cómo el cuerpo adolescente se juega en ese cuerpo de las redes, ¿no? Ella nos cuenta un poco de la historia de una chica que le envía algunas fotos comprometedoras al que en ese entonces también era su pareja,
Este chico difunde las fotos por la escuela y por muchos otros lados y bueno, la chica se mete en una bronca, ¿no? Ella no escracha al chico, pero queda tocada por esto, ¿no? Fue puesta en evidencia en muchos sentidos ante los ojos de sus compañeros, ante los ojos de sus papás, ante los ojos de muchas personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso que ya es una dificultad en la adolescencia, la cuestión del cuerpo, se potencia por este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué nos lleva cuando estamos en cierta edad, y eso entre comillas, porque se puede hacer en cualquier edad básicamente, esto no se reduce a una cuestión de edades, ¿qué nos lleva a buscar también hacernos mostrar en determinadas circunstancias, ¿no? Algo de eso sitúa Liora en el trabajo que hace con su texto, la relación entre cuerpo e imagen y cómo la imagen puede moverse o no moverse, y las redes sociales de alguna manera hacen que se congele. ¿Qué se hace con ese congelamiento de la imagen? ¿Cómo hacemos desde la clínica o cómo hacemos, como hace ella, particularmente desde su trinchera, ¿no? Desde esa trinchera en la que algunos de nosotros aquí estamos? Jessica Millet, que es el texto que sigue, nos plantea la otra cara de la moneda de alguna manera. Si bien sitúa toda la problemática de las redes sociales, valga la redundancia, justamente como una problemática, ella sugiere que los adolescentes justamente habitan en esos espacios. Las redes sociales, y nombra algunas de ellas, funcionan como un territorio en el que los adolescentes tienden a sentirse, voy a usar la palabra cómodos, no sé si está bien manejada, no me encanta, pero bueno, tienden a sentir que tienen más posibilidades de intercambiar con los otros, ¿no? También lo hacen algunos afuera, pero particularmente a través de las redes sociales. Entonces, lo que propone Jessica es pensar las redes sociales justamente como un territorio en el que los adolescentes se encuentran y por lo tanto producen lazo y por lo tanto producen cuerpo. Habría que preguntarnos justamente qué cuerpo se está jugando ahí, ¿no? Justamente en el mismo sentido en el que se lo pregunta Liora, aunque en una situación un poquito más complicada, ¿no? No es lo mismo tener un Facebook en el que pues, publicamos cosas como publicamos todos, tonterías o genialidades o lo que sea, a que se publiquen cosas como de la intimidad más íntima, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Bueno, Mariana Costa, cuyo texto es el que sigue, nos habla brevemente de la historia con una chica que llega a su consulta también, y nos ubica justamente en esta cosa que ocurre con el cuerpo, ¿no? Aquí no voy a decir en la adolescencia porque me parece que es un tema que le toca particularmente a las mujeres en muchos sentidos. Para no hacerles el cuento largo, habla de un momento en la consulta con una chica con la que trabaja en el que tiene su regla y deja una marca en el sillón, ¿no? Deja una marca en el diván que, bueno, la avergüenza en muchos sentidos, ¿no? Esta escena lleva a Mariana a preguntarse por los lugares que ocupa el cuerpo, tanto en la clínica como en la vida, pero por los lugares incómodos que puede representar el cuerpo en todos los sentidos, ¿no? Pero sí, aquí sí ya particularmente en el cuerpo adolescente, ¿qué de incómodo hay en ese cuerpo nombrado adolescente que hace que a veces no quieran ni salir, por ejemplo, ¿no? De sus casas, o ni salir de las redes sociales, o taparse mucho, que es una cosa que también llega a pasar en muchas circunstancias, hasta donde yo lo he trabajado en mi propia consulta, ¿no? Se ponen 2 o 3 playeras encima, se ponen 2 pantalones, un suéter, no quieren que su cuerpo se vea. Estamos en
en esta paradoja en la que algunos quieren hacerse mirar y otros quieren no hacerse mirar, pero en ese intento de no hacerse mirado o de no atraer la mirada del otro, que es una mirada subjetivante también en cierta forma, en el bueno, en el mal sentido, terminan haciéndose mirar más que otros, ¿no? Justamente por esta particularidad de la indumentaria que pueden llegar a utilizar, ¿no? Es interesante esa paradoja y Jessica Millet de alguna manera nos va situando en esto. Mariana Acosta también lo va acomodando, ¿no? Bueno, otra de las cosas que Mariana sitúa y que me parece importante, que también es un poquito como el corolario de algo de lo que menciona Liora, es la cuestión del tiempo, ¿no? Dice que lo que se juega en el tiempo del encuentro con un adolescente en cualquier sentido es la oportunidad de hacer cuerpo con otros, ¿no? El cuerpo no es sin el otro, no es sin los otros. Un cuerpo cuyo dominio se nos escapa, tal y como demuestra lo que ocurre con esta chica de la que nos habla, ¿no? Y aquí como nota al pie a este respecto pongo, yo no es dueño en su propia casa y yo es cuerpo de una u otra manera. ¿Qué pasa con ese yo que es cuerpo en la llamada adolescencia? Es una de las preguntas que se abren a partir de este texto. Cynthia Pressman nos presenta algunas de las dificultades que hacerse de un cuerpo justamente representa, especialmente cuando el discurso enarbola más que a un alguien ahí, afuera, enfrente de mí, a una inexistencia. No voy a situar esto en términos ni psicopatológicos ni de estructura. Baste decir que plantea o va planteando a su manera cómo la manera en que se nombra al otro o las maneras en las que se nombra eso que va haciendo el otro, va representando el otro para nosotros, hay o una forma de situarlo en diferencia o una aprehensión completa, ¿no? Habla de una escena, por ejemplo, en la que la mamá de la chica que llega con ella dice, es que no me come, ¿no? Es una cosa muy común aquí en México decir eso, es que no me come, es que no se me baña, es que no sé, como si fuera una extensión nuestra, ¿no? De aquel o aquella que están nombrando. Bueno, Cynthia sitúa las posibles consecuencias, por lo menos en la historia que nos cuenta ella, las posibles consecuencias a nivel estructural, particularmente en el momento de la adolescencia, ¿no? El discurso en este sentido, nos recuerda a Cynthia, deja fisuras, huellas permanentes de que algo ocurrió ahí, así como esa huella de la que nos habla Mariana en su texto, ¿no? ¿Cómo se juegan estas huellas en la adolescencia? Jonathan Silva nos habla también de huellas, pero ya en otro sentido, ¿no? En relación con estas marcas, nos recuerda que estas marcas, valga la redundancia, nos hacen sujetos en falta, lo que no significa que no podamos hacer nada. Tanto niños como adolescentes, especialmente cuando tienen alguna condición física determinada, él nos está hablando de un chico con una de estas cosas llamadas discapacidades, no me gusta la palabra, pero bueno, situado en el contexto, en el discurso, se le llamaría una persona con discapacidad. Bueno, lo que nos recuerda Jonathan es que todas estas marcas, todas estas fallas nos habitan a todos en diferentes medidas, ¿no? Llámense discapacidades o no, discapacitados somos todos. El chiste es encontrar la manera en que podamos hacer de esas desventajas que tenemos todos una ventaja o una posibilidad de hacer otra cosa, de que esas marcas tengan efectos y no sean marcas, vamos, las marcas son permanentes, pero que no sean marcas que nos destrocen, que nos terminen definiendo como algo específico e inmóvil en el mundo, ¿no? En este sentido,
y aquí voy a ir tejiendo ya con lo que se viene después, esta falta no nos hace monstruos, como él dice desde Foucault, pero sí anormales. Aquí yo lo estoy sacando de contexto un poco, en el sentido justamente Foucaultiano del término, lo contextualizo. Para Foucault, el monstruo terminó convirtiéndose en el anormal en la época, ¿no? Lo que en otra época era llamado monstruo, en esta época es llamado anormal, ¿no? Para Foucault esto es una cuestión criticable y que hay que mover, ¿no? Desde mi perspectiva hay una lectura de lo que hace tanto Jonathan como más adelante Antonio Mejía y Adolfo justamente. La anormalidad tiene que ver con eso que sale de la norma, y la adolescencia, el sujeto mismo es un anormal por definición. Somos anormales en el sentido de que no hay una norma que nos defina, no hay una norma que diga si somos aviones, autos o edificios, retomando este ejemplo que les ponía al principio, ¿no? O si somos un avión amarillo o verde, con 4 turbinas o con 2, no hay nada, no hay una regla que defina eso que somos, ¿no? Y Jonathan, de alguna manera, con su texto, nos lleva a esto, ¿no? La normalidad, en este sentido, no la estoy pensando como en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido de eso que está en los márgenes. Y me parece que no hay sujeto que no esté en los márgenes, que se lo intente meter al redil es otra cosa. A todo este respecto, entramos con la segunda parte del texto, que se podría decir que es la más densa. Es una sección más política, más contestataria, más fuerte, en la que participan tanto Antonio Mejía como Adolfo, y Milagros Jaime, otra compañera que escribe desde Costa Rica. Aquí ya no nos hablan propiamente de la clínica, aquí nos hablan del adolescente, del sujeto adolescente situado en relación con los discursos epocales, en relación con el discurso del mercado, en relación con el discurso capitalista, en relación con el Estado, el narcoestado, en relación con muchas cosas, ¿no? Antonio Mejía, justamente a propósito de esto, nos enseña qué ocurre cuando la adolescencia, más que a un cuerpo, es reducida a un muerto, al orden del congelamiento y del espectro. Jugando un poco con esta propuesta freudiana del golpean a un niño, una propuesta que tuvo sus resonancias en un texto bastante bonito de Leclerc que se llama Matan a un niño. Él lo convierte en otra cosa, lo sitúa en nuestro país en específico y piensa en el fantasma de él, ejecutan a un niño, ¿no? Lo contextualizo rápidamente. Para Leclerc es necesario que el niño, ese niño que fuimos, muera, entre comillas, y sea sepultado, así como el complejo de Edipo, que no es superado, sino sepultado. Es necesario que ese niño muera para que un adolescente, un adulto o un sujeto, en toda la extensión de la palabra, nazca, ¿sí? Cuando el niño muere, el sujeto aparece y otras posibilidades se abren, lo que no significa que los gusanos que se están comiendo a ese niño, metafóricamente hablando, no tengan incidencias en ese cuerpo que llamamos adolescente o en ese cuerpo que llamamos adulto. Sí, la infancia va a seguir ahí haciendo cosas lindas, haciendo cosas feas, produciendo estragos en el buen o en el mal sentido. Sí, pero es necesario que ese niño muera para que un sujeto advenga. Básicamente esa es la propuesta de Leclerc. Lo que propone Antonio Mejía, es justamente una cuestión más problemática, porque no es lo mismo matar simbólicamente o metafóricamente a ese niño que fuimos para devenir sujetos que ejecutarlo en la realidad, o cuando el fantasma que se juega es el de la ejecución y no el de la muerte como tal. Creo que en el mismo tono de la palabra ya se hace patente la angustia o el malestar que produce escuchar ejecución y escuchar
muerte, ¿no? Hay una confusión que se juega mucho en la clínica también, ¿no? Les cuento brevemente un pedacito de historia de un adolescente con el que trabajé algunos años. Un día llega y dice, es que mi hermano se murió, igual que mi papá. Le digo, bueno, ¿cómo murió? ¿Qué pasó, no? Bueno, estuvo en un asalto, pasó una cosa en una tienda, en un Oxxo, pasa una cosa ahí tremenda, parece que el hermano se resiste y lo asesinan. En su momento, digo, no había pasado por mi cabeza, yo le dije, bueno, es su manera de leerlo, pero ya trabajando esto, hablándolo, en supervisión o en otros espacios, dicen, bueno, es que ahí es problemática esta diferencia entre morir y ser muerto, ¿no? No es lo mismo se murió a lo mataron, como no es lo mismo morir o matar que ejecutar. La ejecución tiene que ver con algo más denso que marca algo de la época, particularmente nuestro país y otros países parecidos a México, por lo menos en cuanto a cuestiones políticas se refiere, ¿no? Ejecutan a un niño, eyección sin retorno, dice Toño. Y es que el fenómeno del narco dificulta la inscripción del niño en otros campos que no sean esos que son los campos de la muerte, ¿no? Algo de esto, entre muchas otras cosas, a su manera densa y muy interesante, Toño nos inscribe en la cuestión de la adolescencia, tocada por eso que bordea este momento de la vida, ¿no? Milagros, Jaime, pongo ahí ese texto para relajar un poco la angustia que produce el texto de Toño. Propone preguntarnos cómo habitan los adolescentes en estos territorios o en estos no territorios de miedo y expulsión, ¿no? ¿Cómo habitar con ese fantasma, aunque ella no lo dice así, pero cómo habitar con este fantasma del ejecutan a un niño, ¿no? ¿Cómo vive el adolescente, cómo vive el sujeto en general, pero sí particularmente el adolescente en este no territorio que es un México feminicida, un México narco, un México con problemas en ese sentido que son varios, ¿no? Dice más adelante que somos sujetos de varios territorios. Como sujetos, y particularmente el adolescente nos recuerda eso, somos potenciales habitantes de diferentes sitios, ¿no? La cuestión es cómo lograr irnos desplazando sin terminar siendo destruidos, ¿no? Lo que propone ella como una de las apuestas para hacer algo con eso es el arte, ¿no? Habla del arte como una posibilidad de subjetivación o de habitación de un territorio que no es el de la expulsión en el sentido del despojo, sino el de la expulsión en el sentido creativo, ¿no? Y algo de eso me parece que los adolescentes de repente se encaminan, pero otras veces no saben qué hacer, ¿no? Hay una cuestión ahí también llamativa de la época y que lo he empezado a ver cada vez más, que de repente los adolescentes ya, bueno, nunca han sabido qué hacer, nunca hemos sabido qué hacer como adolescentes ni como adultos, pero en este no saber qué hacer, de repente parecieran estallar en posibilidades. Dos de los adolescentes con los que trabajo ahora, hablan dos idiomas, practican artes marciales y leen 80 libros mientras estudian, mientras hacen no sé cuántas cosas a la vez sin parar, y es como decir, bueno, ¿cuál es el espacio, no? Hay un costado creativo ahí, pero ¿dónde está el agujero? ¿Dónde está ese lugar del potencial aburrimiento en el que se puede gestar otra cosa? O se puede gestar una cosa vamos, un agujero que permite un salto a otro lugar, ¿no? Esa sería una pregunta que el texto de Milagros Jaime puede generar y en mi caso, bueno, genera en particular. Adolfo, tampoco voy a plantear muchas de las cosas que comenta, baste decir que plantea, entre otras, a la adolescencia como una mercancía, ¿no? La equipara con el fármaco en el sentido
griego del término, eso que puede ser tanto remedio como veneno, ¿sí? ¿Qué pasa con eso que se convierte en un producto del mercado, ¿no? ¿Cómo se aprovecha el sistema, cómo aprovecha el Estado esta cosa adolescente de experimentar con el mundo y de experimentar con el cuerpo para venderles venenos como remedios, ¿no? ¿Cómo se convierte el adolescente en una suerte de veneno y cómo se lo vive justamente como un veneno que hay que erradicar, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus, una cosa parecida. Esta apología de la guerra con la que se juega tanto en Occidente, cuyo contraste encontramos particularmente en Oriente, ¿no? Mientras que en Occidente declaramos la guerra al coronavirus, en Oriente, particularmente en Japón, se dice, vamos a aprender a vivir con el coronavirus, ¿no? Son lógicas diferentes. Y algo de lo que propone Adolfo me parece que tiene que ver justamente con esto, no hacer una apología de la guerra contra eso que es diferente y será diferente siempre aunque no sea adolescente, sino cómo aprender a vivir con esas diferencias, ¿no? Y bueno, me parece una apuesta muy psicoanalítica en ese sentido la de Adolfo. Hablando del internet y toda la tecnología, bueno, yo en realidad, yo voy a hablar muy breve de lo que implica la adolescencia, ¿no? Así como Javier está haciendo un recorrido estructural del texto de cada uno de los autores, yo quiero tocar ciertos puntos importantes que todos los autores de alguna forma nos cruzamos en estos textos. Pero bueno, primero, antes de comenzar, quisiera agradecer a Adolfo la invitación, a Mitch también, el poder estar aquí en este ratito compartiendo con ustedes la presentación de este libro. Voy a leer un poema muy breve de Cristina Rossetti, ¿no? Ella es una autora de la época victoriana y metafóricamente nos va a hablar un poco, nos dice algo sobre lo que es la adolescencia. De la mañana a la noche gritan los duendes a troche y moche. Nuestros frutos compren, vengan, vengan y compren membrillos y manzanas, limones y naranjas, rollizas cerezas, melones y fresas, sonrosadas melocotones, arándanos silvestres, moras atesadas, zarzamoras muy moradas, piñas y garraberas, albaricoques y frambuesas, que alcanzan su madurez en verano todos a la vez, la mañana llega y la tarde se aleja. Compren lo que el verano deja, de la viña, uvas frescas, granadas hermosas y plenas, dátiles y peras. De Fraile y Claudia son las ciruelas, también damasenas y de yema, vengan y pruébenlas, no les dé pena. Pasas y grosellas, encarnadas bayas, higos a raudales, cítricos meridionales, dulces y lozanos, compren, alarguen esa mano. Bueno, este es el tema, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Eso que de alguna manera tiene que ver con la frescura de las frutas y a la vez con la sexualidad. Se puede decir que el hogar, ¿no? No existe, en la medida en que es imposible volver al mismo lugar del que partimos. Uno invariablemente sale de casa para no volver jamás, puesto que aunque lo hiciera, hogar no corresponde a ese complejo, hecho de yeso, de lámina, de concreto, de ladrillos. No habitamos casa en el sentido más general del término. Habitamos palabras y las palabras no tienen una nación ni un sentido en específico. Esa es una lección que nos ofrece estructuras pasajeras. La adolescencia, como tiempo constitutivo, nos invita a leerla. Los trazos de la época, la política y los tratamientos del cuerpo nos orientan para entrar en tema. Lo real de la sexualidad, los encuentros y desencuentros, los duelos y la apuesta al devenir son parte del recorrido
que toma como brújula en estructuras pasajeras, clínica y política de las adolescencias. Pubertad y adolescencia son momentos claves, instituyentes, donde la biología no es el umbral, sino la subjetividad, que no es sin el cuerpo y el otro que la sostiene. La imagen en crisis del adolescente hoy en día se antoja confusa y por encontrarse justo en el corazón de la cultura del malestar social. Así, la adolescencia siempre es inconsistente, dando cuenta de las encrucijadas subjetivas de la época. Entendemos que lo inconsciente, desde la política, permite explicarse desde su propio estatuto de imposible, es decir, anuncia la relación indisoluble entre el inconsciente y el otro, así como su implicación. El otro, es decir, la cultura, en tanto que figura social, es necesariamente político, y es ahí, en esa marca, donde el adolescente se produce. La polis le pertenece al otro, a la cultura, lo que también significa que del inconsciente depende la singularidad de cada sujeto, de cada adolescente, estando en concordancia con su forma singular de gozar, es decir, con su síntoma. Por ejemplo, la construcción del síntoma que el mismo Lacan situó como condición para entrar a análisis, encuentra en la adolescencia dificultades específicas. Como lo dice Luis Iskovich en el último texto de este libro, es en la post-infancia donde existe una naturaleza polimorfa de los síntomas en un sujeto. El adolescente queda entonces en un entre dos. Ya no está alienado al discurso de los padres, pero aún no se ha producido la separación que permite a ese sujeto estar en una posición deseante. Aún no ha tenido lugar. La adolescencia como ruptura y puesta en cuestión, nos dice Iskovich, de los ideales transmitidos, lo que reanuda en la búsqueda de nuevos ideales, cuestión que produce justamente una falla en la identificación. Es decir, que la idea de desarrollo del cuerpo, ¿no?, está asimilado a una finalidad que lleva a pensar a la adolescencia como un lugar en el que algo le falta y que cuando crezca, ¿no?, ya no carecerá de esta falta, ¿no? Ese es un poco lo que en sentido de la cultura popular pensamos de la adolescencia. Y también es común que se lea la adolescencia como esa figura ideal del adulto, ¿no? Se le espera mucho al adolescente. Por eso el lugar común es decir que el adolescente no sabe lo que quiere y está buscando su identidad. Es muy común decir eso. Como si los adultos, ¿no?, si tuviéramos una identidad, ¿no?, o como si ellos sí supieran quiénes son y qué quieren ser, ¿no? Es posible que lo que no haya bajo estos términos hoy en día más bien son adultos. Es decir, habría que pensar si es el adulto que es el que sí hay. El ser humano desde siempre ha adolecido, ¿no?, porque el objeto de su deseo no embona o no concuerda con el objeto de la demanda. Es decir, el adolecer es parte del ser humano. El psicoanálisis justamente lo que va a subrayar son las discontinuidades, ¿no?, provocadas precisamente por la pulsión. La pulsión es un conflicto, es una desadaptación, es el malestar en la cultura del que nos habla Freud, es el instinto de adaptación, repetición sin diferencia, si lo pensamos así, porque la pulsión lo que repite es la pérdida. Es decir, lo que el instinto adapta, la pulsión repite, porque lo que repite es la diferencia y es la pérdida. No busca un objeto, lo rodea para volver justo ahí donde partió. Entonces la pérdida invita a una búsqueda, ya que el sujeto pierde al buscar constituirse como tal. Los adolescentes están ávidos de saber por el saber mismo, es decir, quieren todo el tiempo buscar información, ¿no?
No buscan, no pueden estar esperando, se desesperan todo el tiempo. Y el objetivo del adolescente es vivir al ritmo que el capitalista marca. Es decir, sin otra ganancia que la excitación por lo vertiginoso del tiempo moderno. Es decir, los padres hoy en día quieren unirse a ese vértigo que la juventud eterna no anhela. Tal vez lo insoportable sea mirarse a través de los ojos de otro, y eso es lo que le pasa al adolescente, y saber que el niño, que ese niño que fue en algún momento dado, la nostalgia es una nostalgia de un recuerdo, como todos los recuerdos están destinados a perderse en el tiempo. Tal vez sea el cuerpo, el lugar que el adolescente elige para narrar sus historias, evitando la erosión del recuerdo. No se nos puede olvidar que adolescencia proviene del latín adolescens, mismo que erróneamente, por lo menos a nivel etimológico, relacionamos con adolecer, con padecimiento. Es decir, a nivel significante, y esto es una parte de mi texto, que se los leo, esto puede tener algo de cierto, pues la adolescencia es algo que en efecto se padece. Adolescentia significa juventud, hombre joven, aquello que el adulto fue. Conjugando como participio activo, adolescere significa crecer. Esta explicación remite a la imagen de un sujeto con cierta edad, ubicada cronológicamente hablando entre los 12 y los 19 años más o menos. El límite de edad en México, por ejemplo, en términos jurídicos, son los 18 años. No obstante, en la actualidad, no solo se habla de la adolescencia, sino también de adolescencia temprana y de adolescencia tardía, lo cual no apunta sino a la creación de más categorías para entender mejor, si lo podemos decir así, lo escurridizo del tema. Freud, por su parte, nunca utilizó el término adolescencia. Él nos remite, en cambio, a la metamorfosis de la pubertad, designando así una serie de cambios psíquicos que para la psicología y algunas otras disciplinas son propias del adolescente. Y pensando un poco, ¿no? Y con esto voy a ir como cerrando, porque es un poco lo que me interesa mencionar, que atraviesa todos los textos, o la mayoría de los textos que están ahí publicados, es ¿por qué estructura, esto que decía Javier, y por qué estructura pasajera? Pero quizá meternos a la parte de ¿por qué pensar la adolescencia como una estructura? Pensemos que la estructura renueva el discurso evolutivo, es decir, la estructura se constituye, mas no se desarrolla. La cara, metáfora de la maduración, es una cara, tiene un costo muy fuerte. Pensar en la madurez ha permitido explicar casi todo el desarrollo. Aún en Freud nos podemos encontrar con dificultades de esta interpretación, ¿no? Que de pronto puede ser Freud un poco desarrollista al pensar en las etapas psicosexuales, etc. Lacan, por su parte, trata de hacer una propuesta que no va en ese sentido. De ahí lo que dice Luis Siskovich en el último texto, pensar la adolescencia como un entre dos, ¿no? Como una infancia tardía, ¿no? Como un entre dos, y a la vez como el resultado del discurso. Si bien la estructura marca su campo, no todo en ella es significante. Es claro que el objeto A es lo que se resiste a la significación, pero bajo esta condición es como se genera la dinámica discursiva. Entonces, el recorrido que propone este texto, ¿no?, implica repensar la adolescencia como efecto de una serie de operaciones que convergen entre la clínica y la política. Desde la clínica nos remiten a los impases que en ese tiempo se juegan, a partir, por ejemplo, del fantasma sexual, el falo, el deseo y el acto, que muestran las vías por las que en la pubertad los sujetos
eligen, si podemos preguntarnos, su ser sexuado de modo femenino o masculino y como una respuesta a la no relación sexual, esa que tramita precisamente la imposibilidad de una adecuación perfecta entre el sujeto y el objeto. Entonces, entendemos que lo inconsciente desde la política permite explicarse desde su propio estatuto de imposible, como lo dije en un principio, es decir, anuncia la relación indisoluble entre el inconsciente y el otro, así como su implicación. Entonces, lo que podemos pensar es que en la andanza de este libro encontramos cómo la vida misma está marcada por el vértigo, las angustias, las pérdidas y sus duelos, los malestares y el dolor. Aquellas oposiciones que resaltan a la adolescencia como ese momento distinguido, en tanto que el sujeto intenta distintas maneras de arreglárselas con ese agujero que la sexualidad excava en lo real. Es el lugar en el que el sujeto adolece. Se encuentra entonces atravesado por el despertar de lo real. Despertar que alude a la irrupción de un goce éxtimo al del cuerpo y frente al cual no sabe cómo responder. No obstante, lo acomoda. Lo que vive el puber en ese sentido o en este entendido es algo mal logrado, entre comillas, por decirlo así, y es una consecuencia de lo traumático que el lenguaje produce en cada sujeto hablante, lo que lo empuja a una urgencia por satisfacer su pulsión. Y ya para terminar, lo que me resta decir es que en este texto o en este libro, ¿no? Lo que atraviesa precisamente es esa pregunta que tiene que ver con el adolecer, con el adolescente, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con lo real del cuerpo, con eso que irrumpe y que hace agujero, ¿no? Y que marca precisamente la singularidad, ¿no? De cada sujeto y ese goce que tiene que ver justamente con la posición sexuada o con la posibilidad de situarse frente a la sexualidad, ¿no? Y en cada uno de cada sujeto en singular. Yo con lo que quiero terminar es con decir que precisamente lo que de alguna manera nos permite este texto es preguntarnos con relación a si podemos sustraernos, ¿no? De la adolescencia justamente como un momento evolutivo, que precisamente el psicoanálisis no lo aborda desde ahí, y preguntarnos, ¿no? Cómo es quizá la posibilidad de una forma discursiva, el adolescente como discurso frente a la cultura. Y creo que lo que va recorriendo el texto y que de alguna forma aterriza con lo que Luis en esta posibilidad de producción discursiva aterriza, es lo que marca el texto. Yo ya no quise ser muy repetitiva de lo que decía Javier, pero creo que esa línea, ¿no? Esta línea de la pregunta, ¿no? Con lo que es adolecer, con lo que es adolescente, con lo que implica el puber, ¿no? Se está preguntando a lo largo del libro. Para decirlo de una forma, para decirlo en una síntesis y terminar aquí, me parece que el libro es una pregunta que surge de la clínica, que la clínica de cada uno de nosotros y que aterriza en la posibilidad de escribir, ¿no? Cada uno en singular en su artículo. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Esto me remonta a un montón de imágenes y procedimientos y proyectos, ¿no? Personales y también sociales. Muchas gracias, Leo. Es un poema a escucharte, así tal cual. Gracias. Y pues bueno, ahora pasamos con Adolfo. Por favor, Adolfo. Ya está, ¿ya se escucha? Listo. Voy. Denme chance. Está. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Esto surgió así como con Michelle, como
como estas ideas que surgen y hay que darles forma, y hay que darle como continuidad y darle como el marco de trabajo. Eso, gracias, Mitch, por el espacio. Y la presentación, o más bien el comentario del texto, primero es ya lo explicó un poco Javier sobre el tema de las adolescencias. También tengo que agradecerle a Javier y a Eliora porque este texto, te voy a contar de dónde surge y hacia dónde apuntaría. Estaba ahí, no pensaba publicarlo, me preguntó Eliora, me dijo, pues, más bien fue como, ya, ¿no? Así como, tienes el texto, pues suéltalo. Y también Javi también estuvo apoyando mucho. Entonces son dos de las personas que también agradezco por la invitación y que esto pudiera ver la luz. Ahora, creo, más bien me parece que hablar del texto o de la publicación de un libro también es de alguna forma dejarlo ir. No sé si les pasa, bueno, quien haya hecho una tesis cuando después de mucho tiempo, generalmente uno ve sus tesis y dices, chinga, ¿cómo puedes haber escrito esto? ¿No? Uno se desconoce, a veces más bien para mal. Pero también eso es muy interesante porque en la forma de escribir parece que hay que poner muchas cosas en orden, ¿no? Es muy diferente dar una conversación abierta, como hilando ideas, y la otra es escribir algo para transmitir algunas cosas, algunas problemáticas, algunas inquietudes. Entonces, para mí, tener la posibilidad de publicar y de escribir este texto me permite situar un montón de cosas que he estado pensando. Y no solamente pensar para organizarse, sino también para poder como compartir todas estas ideas, lo que puso Javier, lo que dijo Liora. Lo interesante es que este texto, cada uno en su singularidad, como dijo Liora, está escrito, nunca nos reunimos y quienes reunieron los textos y quienes trabajaron fue precisamente Javier con Toño. Y él, bueno, sí, para poder hacer como este organizado y vemos cómo tiene una cierta continuidad no repetitiva. Entonces, lo que implica este texto es un trabajo que empecé el año pasado en una clase en la Universidad de San Luis. Tenía que ver con toxicomanías y adolescencias. Entonces yo me preguntaba, o más bien la forma de cómo pensar ciertas problemáticas o ciertas dificultades, ya sea para el psicoanálisis, ya sea para las ciencias sociales, ya sea también para el tratamiento con adolescentes, tiene la importancia de poder situarlo, de poder ubicarlos. Y en este caso, la pregunta tenía que ver precisamente con adolescencias. Entonces, primero, lo que antecede al texto es cómo poder pensar la adolescencia más allá de estos cronometrajes o de estos calendarios que ubican. Porque pubertad y adolescencia no se equiparan, son dos cosas diferentes. Entonces la pregunta, y ahí parto de un texto de Mark Fisher, donde él habla sobre cuál es lo difícil de pensar enfermedades a partir del campo orgánico. Es decir, como si hay lesiones orgánicas, hay una enfermedad. Y entonces, lo que esto me llevó a pensar, preguntaba como ciertas figuras. Llamo figuras, por ejemplo, la adolescencia, las adicciones, la depresión, el suicidio, que parece que van de la mano o que son causas y consecuencias. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que se asimile, por ejemplo, la depresión al suicidio, ¿no? Es como un lugar común. O, por ejemplo, la adolescencia, y parece que hay una generalidad de edad de adolescentes. Y lo que plantea Mark Fisher, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, ahorita se me acuerdo, se los digo. Él habla de, bueno, ¿y qué tal si la depresión no es una condición o tiene como causa una alteración neuronal? ¿Qué tal que lo pensamos que tiene que ver con condiciones sociales o el campo social? Esa posibilidad de pensar diferente también nos brinda la posibilidad no solamente de replantearnos estas problemáticas. Entonces, abordar una dificultad o abordar un problema, primero hay que tener claro cuál es el problema, o por lo menos problemática, no para resolverlo, sino para poder delimitarlo. Y precisamente en este
texto poner dos figuras que no necesariamente se compaginan, de hecho me parece que no se compaginan, el farmacón y la adolescencia, o el adolescente o adolescentes en plural. Tiene que ver con dos figuras que me parece que son problemáticas incluso hoy en día, porque es bien sencillo, y yo ahora lo mencionaba un poco sobre si la adolescencia comienza con algunos cambios biológicos, pero para poder decir que puede terminar es muy difícil ubicar dónde termina, por eso se inventan categorías adolescencia tardía, adolescencia temprana, para poder situarlo. Ahora, a partir de esto, de esta organización, la pregunta que surge, y bueno, es si tiene que ver con un orden social adolescente, si hay ciertas figuras problemáticas como en la frontera entre lo normal y lo anormal, tiene que ver precisamente, bueno, si tuvo dos, puede haber más, ¿no? Por ejemplo, lo que decía sobre la depresión, y esto obedece a una forma, me apoyo muchísimo en la forma de poder pensar estas dificultades, no como si fueran categorías aisladas o subsecuentes, sino que son discursividades que precisamente lo que atraviesan son las estructuras, una estructura social, por ejemplo. Y eso nos permite pensar la adolescencia no solamente como una categoría o como un momento en la vida, sino como una discursividad que precisamente está en la franja, está en la línea entre lo normal y lo anormal. Y obviamente tendríamos que pensar el orden social y pensar a partir del Estado, no como el gobierno, ¿no? El gobierno, sino a partir de la función del Estado. Entonces, con esto, lo que me permite pensar, o lo que ha surgido a partir de este texto, es repensar categorías que implican no solo al psicoanálisis, sino también a las ciencias sociales y a la clínica. Porque entonces pareciera ser que son como ciertas problemáticas, por llamarlo así, definidas, como la infancia, la adolescencia, el adicto, el depresivo, la depresiva. Y me parece que en esos pliegues donde parece que está muy bien situado, ahí hay dificultades o hay fisuras. Porque precisamente hoy en día los diagnósticos funcionan más como etiquetas que como explicación del fenómeno clínico o del fenómeno clínico. Bueno, y a partir de eso, lo que me interesa poner en tensión o hacer como una revisión, un replanteamiento, es ubicar algunas de las escenas cotidianas, por ejemplo, lo menciono por ahí en una parte del texto como, ¿qué pasa si alguien se droga, ¿no? Si alguien consume algún tipo de droga. Y la idea de partir de escenas cotidianas, lo que me permite a mí ubicar es como, ¿qué más está en juego en este tipo de escenas que vemos todos los días? Y a partir de esa forma de abordaje, se puede, o más bien, me parece que se puede no solamente pensar diferente, digo, porque es muy difícil decir que esto es algo nuevo, sino pensar diferente algunas situaciones. Y precisamente me parece que la adolescencia, y como decía hace rato Javier, el farmacón, son dos de las nociones principales, bueno, que coloco en el texto. ¿Por qué adolescencias en plural? Porque no solamente es la adolescencia como un lugar, como parte de la vida, sino más bien lo que nos pone enfrente en las adolescencias, lo que problematiza o lo que dificulta es la posición del adulto, no la del adolescente. Porque generalmente, y ahí lo que decía Liora parece ser que entonces todas las políticas públicas apuntarían a orientar a los adolescentes. No digo que no se hagan, ¿no? No digo que no se hagan, sino que es un poco más complejo. A orientar a los adolescentes, de ubicarlos en qué es lo que quieren, talleres de normalización, pero en esta parte de normalización se plantea a partir, o más bien cargado, del lado del desarrollo. Y si hablamos de un desarrollo, hablamos de etapas subsecuentes. ¿Qué tiene que estar haciendo tales edades? ¿Qué es lo que tendría que estar pensando? Si se adelanta, ya chin, ¿no? Así como ya está
tiene 12 años, pero ya parece como de 18 o viceversa. Son elementos o son fenómenos con los cuales convivimos no ahorita, hace muchísimo tiempo. Pero me parece que algo que es muy importante es pensar esta posibilidad de poner lo orgánico en su lugar, del desarrollo de la pubertad, y poder abordar la adolescencia no solamente o no recargado solamente en lo orgánico, sino también en esta parte de la adolescencia como discurso. Y entiendo por discurso lo que se dice y también lo que no se dice, que me parece que eso es lo que marca más. Y entonces, bueno, también para ir cerrando y para terminar y para ver si alguien quiere comentar algo, recuperar esta parte del Estado y del mercado. ¿Por qué es tan importante pensar ahorita las mercancías con la adolescencia? Porque no solamente se trata de consumir, sino también es cuál es el lugar de adultos y adolescentes, porque parece que son como dos lugares separados, el adolescente y el adulto. Pero estas diferencias que parecieran ser como islas separadas que se comunican de vez en cuando, me parece que están mezcladas y se confunden. Hace, no sé, como algunos años, más bien, hace algunos años era como si los niños o adolescentes quisieran ponerse la ropa de los padres, y ahora es al revés, así como los padres ponerse la ropa de los adolescentes, como una onda como de Dorian Gray de permanecer todo el tiempo joven o que el tiempo no pasara o que no pase. Eso me permite a mí pensar o me permite poner a mí en tensión el problema de la adolescencia y específicamente la tesis del texto es poder ubicar en estas fronteras delimitadas lo normal y lo anormal, lo que está dentro de la ley, lo que está fuera de la ley, lo que está permitido y lo que está prohibido. En estas fronteras que parecen los pilares que organizan la sociedad, me parece que ya hay fisuras que se escapan y es ahí donde surge lo que mencionaba Javi sobre los monstruos. No están en un lado ni en otro, ¿no? Como el fantasma, no está ni en un lado ni en otro. No está muerto, pero tampoco está vivo. O sea, a partir de esas fisuras, podríamos pensar no solamente, o podríamos replantearnos lo que implicaría la atención para adolescentes, pero también ubicar el papel de adulto, ¿no? Pensando adulto como el que puede ser independiente, no sé, tiene como solvencia económica, que ya es muy raro en estos días, eh, eh, resolver sus problemas de manera asertiva, difícil. Y a partir de esto me parece que sí se puede dar como refrescar estas nociones ya bastante coaguladas, como si fueran algunas cosas que son inamovibles. Bueno, ya se me ocurre algo más, ahorita pido la palabra de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y bueno, y creo, no creo, estoy segura que estas tres posturas que nos están proponiendo y que obviamente se encuentran integradas dentro de este libro, si nos permitimos darle una lectura desde nuestra propia experiencia como adolescente, ¿no? Yo creo que podría ser como un ejercicio bien válido para poder identificar muchas de las cosas que nos han dejado como puntos de partida Liora, Javier y Adolfo. Muchísimas gracias. Y bueno, para dar seguimiento a esto, me encantaría que por favor nos puedan ahondar un poquito más. ¿Por qué hablar sobre las adolescencias? Javier. Ya regresó Javier, creo. Sí, ya lo veo. Sí, aquí estoy. A ver si no se vuelve a olvidar esta cosa.
Digo, creo que de alguna manera lo que plantean Liora y Adolfo responde a la pregunta, ¿no? Más que hablar de adolescencias para perpetuar una noción desarrollista o evolutiva de la circunstancia, hablamos de adolescencias para problematizarla, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué hablamos de adolescencias en plural? En el texto de Liora, por ejemplo, cita a un autor que dice que la adolescencia es el síntoma de la pubertad. Es interesante porque coincide también con otras nociones, por ejemplo, la de Peter Bloss, que es como más o menos famosona, porque fue de los primeros, a mediados del siglo, que empezó a escribir más al respecto y que tuvo trascendencia en México, al distinguir como más claramente entre lo biológico que se juega en la pubertad y lo psicológico, psíquico que se juega en la adolescencia, ¿no? Cómo hay una cosa ahí que se va cruzando, ¿no? El tema es qué consecuencias o qué efectos tiene eso. Creo que si decidimos hablar sobre adolescencias es precisamente para cuestionar el término, pero también para cuestionar lo que nosotros mismos utilizamos como referencia, ¿no? Es muy poco común que digamos el chico de 16 años con el que trabajo, decimos el adolescente o la adolescente, ¿no? La pregunta sería justamente ¿por qué o desde dónde, ¿no? Yo creo que no está mal que recurramos a ciertas palabras, porque lo mismo que hombre, mujer, etcétera, son palabras. Lo que ya es conflictivo y puede causar un problema es esto que dice precisamente Adolfo, ¿no? ¿En qué momento una palabra deja de ser por lo menos medianamente descriptiva de algo, de una condición o de una situación, y en qué momento se convierte en una mera categoría? ¿Qué tanto cuando decimos adolescentes hablamos de una categoría porque tiene 15 años? ¿Y qué tanto hablamos o decimos adolescente en función justamente de un espectro en el sentido de un amplio espectro de lo que define a ese sujeto como potencial adolescente, ¿no? Como con características que pueden entrar dentro de este campo, la dificultad con el cuerpo, este desborde que se puede llegar a tener, un desborde que Iskowicz, por ejemplo, plantea como un salto entre los tiempos lógicos, como un no encontrar cómo detenerse y precipitarse al acto o hacer cosas como hicimos cuando adolescentes. Espero que lo hayan hecho, porque si no, creo que no vivieron nuestra adolescencia. Pero básicamente eso. Yo no creo que sea necesario abandonar ciertas categorías. A final de cuentas, toda palabra es en cierta forma una categoría. El punto es hacia dónde la llevamos o en qué términos la planteamos, ¿no? Lo mismo que les decía de los anormales. Decimos Perfecto. anormal, ay, qué feo. No, para mí es justamente algo bueno, algo que sale de la norma. Ok, muchísimas gracias, Javier. Yo agregaría algo a lo que dice Javier, Gracias. además, me parece que desde el trabajo analítico, ¿no? Y desde el psicoanálisis, pues lo que apoyamos y lo que subrayamos es la singularidad, ¿no? Entonces, me parece que la pluralidad, ¿no? Al hablar de adolescencias, lo que reúne es o son las singularidades, ¿no? Es decir, no hablamos de pluralidad, más no de una globalización o una universalidad, ¿no? Sino más bien de un conjunto de singularidades que apuntan a la diversidad y a lo plural. Me parece que desde ahí las infancias, las adolescencias, o cualquier otra palabra en plural, anuncia la posibilidad de la distancia entre una y otra en su diferencia. Muchas gracias, Adolfo. Ahí, sí, un poco también aportando lo que dice Liora y Javier, también pienso que lo que nos muestran estas
esta figura, porque pudimos haber hablado sobre infancias también. De hecho, yo lo he abordado, infancias en plural, que implicaría también la singularidad del niño por niño y caso niño por niño, caso por caso. La atención clínica, que es un poco de lo que se aborda el psicoanálisis. Y también esto permite hacer un vínculo con otros saberes, a veces que están, que parece que se excluyen, pero me parece que más bien es un punto de cruce. Pensaba, por ejemplo, esto de cuando hablábamos de como si las causas fueran orgánicas, como cambios neuronales, y a partir de eso alguien se deprime, alguien está contento, o también la otra, desde el otro lado, desde las estadísticas, porque muchas veces a partir de las estadísticas que se generan políticas públicas de salud. Entonces, a partir de la frecuencia, a partir de cierta conducta que se repite, es como un conteo, y me parece que esta posibilidad de pensar la adolescencia no es contraponerse con eso, porque evidentemente el campo del psicoanálisis no se pelea necesariamente con la neurología o con las ciencias sociales, tampoco se traslapa, pero nos permite pensar esta pluralidad de adolescentes, no solamente como no solo a partir de la diferencia, sino a partir también de un vaso comunicante con otras saberes, porque evidentemente si hablamos de estadística y de frecuencia, tenemos estadísticas, y ¿qué hace la estadística? Hace correlaciones, no causalidades. Habla o describe de manera general, pero la causa no está delimitada en ese punto. O, por ejemplo, también tenemos el caso en la neurología, donde tenemos ciertas alteraciones neuronales, aparecen ahí dificultades o estas imágenes de resonancia electromagnética aparecen también ahí, pero no necesariamente es ahí el punto de la causa. Y me parece que cuando hablamos de causas, ¿dónde comienza? Y lo que nos permite pensar de manera estructural o de manera no desarrollista ciertos padecimientos, primero, nos permite sacarlo de la patologización, que es lo que dice Javier, no es igual patologización que diferencia o anormalidad, y nos permite pensar también cuál es el problema ahorita de la diferencia y de la singularidad, porque parece que todo está en boga de todo el mundo queremos ser diferentes y acabamos siendo iguales. Esa parece ser la paradoja de la modernidad o posmodernidad, ¿no? Como quiera uno abordarlo. Y bueno, básicamente sería eso. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos en los minutos finales. Entonces, ahora se abre al público que nos está acompañando para realizar preguntas, para hacer aportaciones. Son bienvenidos las observaciones y obviamente dudas o cualquier indicio que nos permita ahondar más en el tema. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Si quieren abrir sus micrófonos y sus pantallas, estaría maravilloso. Por aquí nos dicen, ¿no? Muchas gracias a los expositores, excelente presentación. Agradecemos, y bueno, ya para ir en la parte final. Armando Flores, ¿tienes levantada la mano? Sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, nada más un comentario breve con respecto a lo que he estado escuchando y que la verdad me pareció como algo muy interesante, y también la manera en la que han abordado el tema de la adolescencia desde diferentes perspectivas, sobre todo en cuanto a la clínica y la política. Mi comentario es relacionado hay una parte en el libro de Yuval Noah Harari de la historia de la humanidad, en donde dice que una victoria del capitalismo fue el haber generado la individualización de las personas, rompiendo las estructuras de lo que es la familia, ¿no? Antes se daba mucho que normalmente era la familia la que tenía el código moral y ético con el cual resolvía los problemas que sucedían dentro de su comunidad. Y de repente, como esto no le funciona al Estado, ¿no? Nos vende la idea de que es a través del individuo como tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y entre más fuerte se hace el Estado, menos importante es la familia. Como pregunta para los expositores, me gustaría saber qué opinan con respecto a cuál es la influencia o la injerencia
en cuanto al rol de la familia como estructura de moral y código de valores frente al adolescente. Es decir, una vez que, sobre todo en el trato en la clínica, en cuanto a cómo debemos abordar el problema que tienen los adolescentes en respecto, conformando su identidad, qué tanto los dejamos qué tanto es pertinente dejarlos ser seres individuales y qué tanto a lo mejor desde la clínica es importante impulsar el lazo familiar, el lazo de dejar que sea la comunidad y la familia la que los norme y los regule, o que tanto más bien les generamos esta idea de independencia. Eso sería todo y pues felicitarlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestarle ahora, Adolfo, Javier? ¿Puedo decir algo? Adelante. Es bien interesante esto que dices. Ya te perdí, Armando. Ahí estás al lado. Me remites a una cosa que escribe Maud Manoni en un libro que se llama La educación imposible. No recuerdo exactamente en qué capítulo, pero es en los primeros. Y dice cómo en las organizaciones tribales, y esto es algo que encontramos en Malinowski, en Levi-Strauss, en otros personajes, ¿no? Pero bueno, ella lo sitúa justamente en relación con el psicoanálisis, un poquito más. Dice, en las estructuras tribales, el niño o la niña tenía maneras de acceder al otro, al saber del otro, de manera como multiplicada, ¿no? En una tribu, el niño puede ir con la abuela, a la que se le supone un saber. Puede ir con la tía, puede ir con papá, mamá. La figura o la función paterna o las funciones paterna y materna las cumplen diferentes personajes. No solo son papá y mamá como en la cultura, llamémosle occidental, o más que occidental, industrializada, ¿no? En la que vivimos, el capitalismo tardío, sino que papá y mamá son funciones que cumplen muchos otros personajes. Luego entonces este niño tiene la posibilidad de preguntarle a uno y preguntarle a otro, y a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Esto es una lógica colectiva a la que creo que sí, por lo menos en un intento de mejorar el mundo en la medida de lo posible, es una medida, una estructura a la que tenderíamos a aspirar, pero justamente la modernidad, si algo caracteriza la modernidad, es la dificultad de poder llegar a eso, ¿sí? Hay un problema que Adolfo ha trabajado, por ejemplo, y quizás ahorita él pudiera abundar al respecto, pero hay un problema con estas cosas que nos transmiten a través de la televisión, por ejemplo, ¿no? Se nos dice, la familia es lo primero, y esto es un discurso que escuchamos en el radio, en la tele, gobernantes diciéndolo, personajes de la farándula, bla, bla, bla. La familia es lo primero y hay que estar en familia, y todo la familia, la familia, la familia, ¿sí? Pero de lo que no se acuerdan es que la familia en las sociedades industrializadas es un huevo encerrado en el que no hay posibilidad de movimiento. Ahí no es que puedas ir con la mamá y, no sé, con la prima lejana que vive en tu misma tribu, salvo que vivas quizás en una vecindad. Eso, ahí tendríamos que plantearlo, las diferencias con esto, ¿no? O muchas casas mexicanas en las que vive toda la familia hacinada, que eso también es una bronca. No están al aire libre en el bosque o entre la naturaleza, sino que están entre los muros de una casa en general muy pequeña, ¿no? Eso dificulta la posibilidad de hacer otras cosas. El punto es que todo ese hacinamiento y toda esa remisión a la familia también tiene efectos de producir una cosa endogámica, ¿sí? Nada ocurre fuera de la familia, nada puede ocurrir fuera de la familia. Cuando se idealiza desde estos parámetros la cuestión de la familia, particularmente en las sociedades industrializadas, no se sale de ahí y no hay posibilidad de buscar la opinión de otros, de otros en otros lugares, ¿no?
difícilmente el niño o el adolescente o como le quieran llamar, el sujeto, va a salir a buscar fuera otra cosa, ¿sí? En las sociedades industrializadas, en la modernidad, el capitalismo tardío, se tiende a encerrar la cosa y la idealización de la familia tiende a individualizar todavía más de lo que ya está individualizado el sujeto en este sentido, ¿no? La pregunta sería cómo llevar esto a una lógica colectiva en el sentido que plantea, por ejemplo, Manonides de algunos de trabajos de antropólogos y de otros personajes, ¿no? ¿Cómo no reducir a la familia a esa esfera de la que no se puede mover absolutamente nada, reventarla y hacer que haya otras posibilidades, ¿no? Me parece que el feminismo, me parece que ciertas lógicas colectivas a las que aspiran mucho los adolescentes dan una posible respuesta a esto, ¿no? La posibilidad de encuentro y de organización en colectivos de diferentes tipos y particularmente contestatarios, de alguna manera ayuda a eso, pero en la clínica nosotros no tendríamos por qué tomar un posicionamiento propiamente definido a ese respecto. En todo caso, nosotros preguntamos y en función de esa pregunta algo se dará. O la salida, la exogamia y el cuestionamiento del mundo y de los otros y la posibilidad de experimentar, o el enclaustramiento, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Eh, Adolfo. bueno, aquí Liora me parece que tuvo que salirse, tenía cosas que tenía un pendiente, entonces Liora ya que muchas gracias por la invitación y entonces que está muy contenta y una disculpa por haber dejado antes la sesión. Eh, bueno, retomando de manera general y de manera breve la pregunta de Armando, me parece que es bien importante o es fundamental repensar la familia en las condiciones, no solamente en las condiciones de la ciudad, tienen también que ver como cierto tipo de familias y rituales. Hay lugares donde aún se siguen rituales de la adolescencia, como pasas de la infancia a la adolescencia, y otros momentos hay como ciertas modificaciones en el ritual. Por ejemplo, en la Ciudad de México es muy común, bueno, hasta antes, ahora podemos decir tiempos pre-COVID, tiempo post-COVID. Antes del COVID era era sobre paseos de la Reforma, había quinceañeras que empezaban ahí a hacer ¿no? Como esta parte del paseo, ¿no? En una limusina o también hay gente que aún acostumbra a hacer los 15 años, hay gente que ya no. Todos estos cambios de rituales y eso nos implicaría a nosotros replantearnos la idea que tenemos de familia, no de ahorita, sino de antaño, donde pareciera ser que la familia disfuncional se opone a la familia funcional. Yo he visto familias disfuncionales que funcionan perfecto así porque son disfuncionales. Y tendríamos que replantearnos ahorita las condiciones de no solamente de la familia, sino también los vínculos, los lazos externos, porque no sé si consideran, si lo consideran ustedes, pero a partir de este confinamiento, esos lazos externos que también soportaban a la familia, muchos de ellos también se tensionaron, se rompieron, porque la familia se sostenía no solamente por lo que decía el Javi, ¿no? Como el trato interno de la familia, papá, mamá o mamá, mamá con hijos, sino también con las amistades, amigos, primos, hermanos. Todo eso lo que nos muestra es cómo cuando hay unas relaciones endogámicas se tensan y lo que soporta esta institución, que es la familia, también se sostiene desde lazos externos. Y a partir de eso tendríamos que repensar estas nociones bueno, me parece, pero repensar no solamente la situación de las adolescencias, sino también cuál es la posición de las familias, porque también hablaba sobre los lugares, o sea, hay lugares como donde no hay acceso a internet o no hay acceso a plataformas, hay lugares donde sí, y entonces también algo que es muy importante es la información que fluye por todos lados a partir del internet, que eso no se veía hace algunos no muchos años.
donde ya para todo hay talleres, cómo ser buen papá, cómo ser buen taller para padres, y parece que todo se pasa o todo puede traducirse en el sistema pedagógico, todo puede pedagogizarse para poder hacer una buena enseñanza. Y algo que Foucault señala es que no todo pasa por este conducto de la pedagogización o de la normalización. Lo que queda siempre por fuera es la noción de sujeto, como esa gran X, como esa incógnita dentro de la estructura que no necesariamente obedecería a conocerla o a poder identificarla, sino permanece como incógnita porque esa es la función, ser una incógnita. Me parece que eso es lo que también articula muchas veces la familia. Bueno, pues gracias por la pregunta, mi estimado Armando. Ya. Muchas gracias, Adolfo. Javier, nos están preguntando cómo poder conseguir el libro en la Ciudad de México. En la ciudad de Cancún, bueno, es conmigo. Y ahí puse en el chat mi número de celular para que me envíen un WhatsApp y les pueda dar el seguimiento con los libros. Pero en la Ciudad de México y en otros países, ¿cómo poder hacerlo? Ok, en la Ciudad de México también depende mucho del lugar en el que estén. Estamos haciendo las entregas al sur de la ciudad, en la Benito Juárez. Aquí es donde tenemos todos los textos. También se están haciendo envíos de muy diversas maneras. Nos estamos inventando lo que se puede. Cuando es un lugar más o menos cercano, se envía por bicimensajería para que sea un poquito más barato. Cuando son lugares un poquito más retirados, se está optando por los envíos de Uber o de Didi, que pues, están saliendo bastante económicos en general, o de plano por FedEx, que es la más económica. FedEx, tanto a nivel de Ciudad de México como en otros estados. Ya sea que pidan el libro o los 4 libros, no me pregunten por qué, porque pesa más, pero está costando aproximadamente 250 pesos el envío, sea uno o los 4. Entonces, cualquier cosa conmigo, ahorita les dejo el teléfono o al correo del campo lacaniano. Excelente, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, pues muchísimas gracias a todos los que participaron, gente de Puerto Rico, de Chiapas, de Cancún, de Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar aquí este tiempo en este día 100% comercial, ¿verdad? Ahí está la información del campo lacaniano y el teléfono. Y también agradezco a Grupo Polaris, que está aquí presente David Galindo del Grupo Polaris y Laura García también de Grupo Polaris y de TDAH Integral, que son quienes nos dieron este acompañamiento para poder hacer la presentación del libro. Y obviamente a ustedes, el que se den el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias a Adolfo, Javier y obviamente a Liora. Gracias. Silvia nos dice muchas gracias. Nora Valenzuela también, muy interesada. Laura, creo que quieres hacer una pregunta o algo. ¿No? Ah, ok, solo era la emoción. Muy bien, gracias. Nora, ¿quieres hacer una pregunta o igual? Ok, muy bien. Pues bueno, para cerrar con una frase más o menos corta, ¿verdad? Adolfo, Javier. No sin antes, perdón, Adolfo. No sin antes decir que vamos a tener a Adolfo nuevamente para el miércoles 10 de marzo, para que todos lo tengan presente, por favor. Miércoles 10 de marzo, 6 p.m. Ciudad de México, entonces es 7 p.m., ¿sí, verdad, Adolfo? Cancún. Sí. Porque siempre me lo digo al revés. Entonces, vamos a estar el miércoles 10 de marzo a las 6 de la tarde, Ciudad de México, 7 p.m. Ciudad Cancún, y vamos a hablar sobre Judith Butler, sobre el feminismo y la subversión de la identidad. Entonces, esperen, les vamos a enviar el flyer. Sé que algunos se inscribieron por medio de un enlace, entonces ahí mismo les voy a estar enviando la información para que lo tengan ahí presente. Ahora sí, para cerrar, Adolfo y Javier, tienen 5 minutos, por favor. Primero el Javi. ¿Soy qué? Vas, Javi.
Sí, ya sé que me extiendo. No voy a decir nada más que muchas gracias por la invitación. Digo, es la primera vez que se presenta este libro y es lindo, a mí me lo parece así, que haya surgido la propuesta desde afuera, precisamente, ¿no? Normalmente nosotros organizamos también presentaciones de libros de colegas o incluso de las cosas que vamos haciendo aquí en el foro, pero la intención es justamente que no se cierre la cosa, ¿no? Que se abra y que lleguemos a otros lugares, que se pueda platicar, que se pueda dialogar y bueno, creo que esto es un ejemplo de que eso se puede hacer, ¿no? Y les agradezco a todos los que tuvieron que ver con esto, la invitación y bueno, pues ojalá si llegan a adquirir el libro les agrade. Muchas gracias. Muchas gracias. Adolfo. Bueno, pues también muchísimas gracias por el espacio, porque precisamente eso fue, o sea, fue una invitación de externa, digo, de parte de Michelle de presentar el libro. No se había presentado, no se ha presentado en la Ciudad de México, y es muy importante para nosotros abrir estos espacios virtuales para poder hacer un intercambio y también para hacer como, pues, estas posibilidades de lazo, así como intersaberes, porque generalmente, o me parece generalmente, se habla de psicoanálisis y es solamente como en una parte muy cerrada, y abrirlo también hace la posibilidad de poder hacer como intercambio de experiencias y otros puntos de vista que me parece que son fundamentales. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por la gente que estuvo, que hoy es 14 de febrero, entonces nadie lo mencionó, tenía que decirlo yo. 14 de febrero y estamos aquí, encerrados en la presentación de un libro. Ok, pues no hay mejor regalo, ¿no? Que nutrirnos. Muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo. Ya saben que yo soy bien melosa. Muchos besitos. Pórtense mal y nos estamos viendo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.